un día de antelación a la audiencia. Artículo 4. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha delegado en el representante Telésforo Pedraza Ortega, ponente coordinador del proyecto de ley, la dirección de la audiencia pública que, de acuerdo a la lista de escritos, fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo 5. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria de la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo 6. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comuníquese y cúmplese en Bogotá los 20 días del mes de agosto del año 2015. Presidente Miguel Ángel Pinto Hernández, Vicepresidente Álvaro Hernán Prada Artunduaga, Secretaria Amparo Calderón, quien les habla. Con relación a los invitados, señor Presidente, antes manifiesta usted que, de acuerdo al artículo 5, la Secretaría de la Comisión ha hecho el trámite respectivo en la parte administrativa para que esta audiencia fuera, tras la realización de la audiencia, fuera convocada en el canal del Congreso y en todas las instituciones para que las personas interesadas pudieran tener conocimiento de la realización de la misma y pudiesen participar, si así fuese el caso. De la lista de los invitados, por instrucciones suyas y de algunos de los demás ponentes de ese proyecto de ley, se invitaron al señor Ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo, al señor Ministro de Justicia y del Derecho, a la Ministra de Relaciones Exteriores, al Procurador General de la Nación, al Fiscal General de la Nación, al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, al Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a algunos decanos de las facultades de Derecho, a algunos abogados litigantes, y a la Presidenta del Colegio de Jueces y Fiscales. Están presentes aquí en el recinto, señor Presidente, para participar en la misma, el doctor José Luis Barceló Camacho, Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte, y el doctor Germán Mateus, Procurador Judicial 2, Procuraduría General de la Nación. Esas son las dos personas que se encuentran hasta el momento que están interesadas en participar en la audiencia. Señor Presidente, igualmente manifiesta usted que hay una excusa que ha mandado la Cancillería, firmada por el Jaime Girón Duarte, gerente de gabinete. Si usted habiendo tiene, me permite leerla. Pues. Doctor Amparo Yanel Calderón Perdomo, secretaria de la Comisión Primera, asunto invitación participación en la audiencia pública sobre el proyecto de ley número 009-2015 Cámara, por medio del cual se incorporan disposiciones que regirán frente al trámite de extradición de nacionales colombianos. Respetada secretaria, de manera atenta hago referencia a su comunicación número tal de 2015, a través de la cual invita a participar a la señora Ministra de Relaciones Exteriores en la audiencia pública sobre el proyecto de ley número 009-2015 Cámara, por medio de la cual se incorporan disposiciones que regirán frente al trámite de extradición de nacionales colombianos, que se llevará a cabo el día 31 de agosto del año en curso a las 10 a.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho. Al respecto, se informa que para la citada fecha la señora Ministra de Relaciones Exteriores ya contaba con compromisos programados y circunstancias que le impiden atender su amable convocatoria. Cordial saludo, Jaime Girón Duarte, jefe de gabinete. Esa es la única excusa que ha llegado a los invitados, señor Presidente. Puede usted dar inicio formal a la misma con la intervención de las personas que van a participar. Bueno, muchas gracias. Yo sé la diligencia de la secretaria de esta comisión para el cumplimiento de esta audiencia, pero quisiera preguntar si los dos ministros, el ministro del Interior y el ministro de Justicia, fueron informados oportunamente, tanto como mis colegas ponentes también de esta audiencia, con el fin de que quede pues naturalmente la constancia en el acta. Señor Presidente, las invitaciones a esta audiencia se hicieron con antelación, pese a que no es de obligación hacer invitaciones a la misma, por instrucciones suyas y los demás ponentes se hicieron las invitaciones. El señor Ministro del Interior no ha mandado ninguna comunicación, pero se hizo con antelación la invitación. El señor Ministro de Justicia y del Derecho también se le notificó con anterioridad a la comunicación de la audiencia. Me ha dicho el enlace del Ministerio que el señor Ministro está en un compromiso en presidencia, que en contados minutos hará presencia en la comisión.
los congresistas, no solamente los ponentes del proyecto, sino todos los integrantes de esta célula legislativa, han sido notificados del orden de toda la labor legislativa que desarrollará la comisión en esta semana. Si bien es cierto, señor presidente, usted sabe que las audiencias es para escuchar a las personas interesadas y que esto será acta, se publicará en la Gaceta y todos los integrantes de la comisión conocerán las intervenciones que avienten a hacer las personas que van a participar de la misma. Bueno, entonces, con el informe de la señora secretaria, de nuevo le doy la bienvenida al doctor José Luis Barceló Camacho, presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, al doctor Javier Darío Pavón y al doctor Germán Mateus, procurador judicial. De tal manera que en su orden le voy a conceder el uso de la palabra al doctor José Luis Barceló Camacho, presidente de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Tiene la palabra, doctor Barceló. Muchas gracias, honorable representante Telésforo Pedraza. Nuevamente a usted y a toda la Comisión Primera los correspondientes agradecimientos por invitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en este momento representada por el suscrito, para intervenir, para participar del tema relativo a la reforma, al proyecto de reforma que a la extradición se ha presentado en esta honorable Cámara Legislativa. En principio, mis palabras, lo que voy aquí a manifestar es un acercamiento a este proyecto, unos pequeños comentarios, pues la idea es que la Corte y específicamente la Sala de Casación Penal pueda participar más adelante o aportar sus conclusiones luego de los estudios respectivos. La Sala de Casación Penal no ha tenido la oportunidad, el tema es reciente, no se conocía del proyecto de reforma, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos para en sede de esa Sala de Casación Penal comentar, estudiar las propuestas que se hacen a través de este proyecto. Sin embargo, vamos a hacer unos 2 o 3 comentarios puntuales que la Sala de Casación Penal quiere sea noticia aquí en esta honorable comisión y que también sea conocida por todos los que en ella intervienen en esta audiencia. Partamos de un punto importante que es bueno que se sepa. La extradición hace entendida como un instrumento muy valioso de cooperación internacional. Hace muchos años, o unos años considerables atrás, en los años 70 y 80, y eso es de conocimiento público, se constituyó en un instrumento al que se le tenía miedo, pavor, por no utilizar otros términos. Incluso las grandes organizaciones criminales de la época, sobre todo de los años 80, como que por razón del trámite de la extradición y de la figura de la extradición ya fuera contemplada en la ley como tal, o tratada en convenios o tratados bilaterales, fue objeto de actitudes y de actos violentos o de actos de corrupción. Se trató de comprar funcionarios para evitar que existiera la extradición, en fin, alrededor de eso incluso hasta se dijo que en el seno de la constituyente sus tentáculos trataron de llegar, al mismo tiempo en que eso generó actos de violencia, atentados contra funcionarios, policías, pero básicamente contra jueces, y se decía incluso
que muchos de los atentados contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en particular integrantes de la Sala de Declaración Penal provenían de allá. Es más, se dijo que una de las razones que tuvo el M-19 para tomarse el palacio en el año 85 fue una de ellas, la extradición. En fin, lo cierto es que se tenía temor a la extradición, incluso la frase lapidaria del cartel de Medellín, según la cual se prefería una tumba en Colombia y no una cárcel fuera en los Estados Unidos. Pues, honorable representante Pedraza, ese temor se ha ido diluyendo con el transcurso de los años, al punto que hoy por hoy es alto el porcentaje de solicitudes, de aceptaciones, de solicitados en extradición que se acogen al sistema simplificado o a la extradición simplificada porque prefieren irse, se quieren ir. Y la Corte, haciendo a veces evaluaciones que hasta ahora no las ha hecho muy profundas, pero haciendo acercamientos, porque nos hemos preguntado por qué, parece ser, por ejemplo, teniendo como marco de referencia a los Estados Unidos, parece ser que les va mejor punitivamente hablando allá que en Colombia. Es decir, pierde la extradición esa fuerza como instrumento de lucha contra las organizaciones y criminales y sobre todo relativas al narcotráfico, porque yo diría que en el 90% de las solicitudes que se han tramitado en estos últimos años hacen referencia al narcotráfico. Excepcionalmente se han ido presentando otras series de delitos como el terrorismo, homicidios, en fin. Ya no tiene la misma fuerza, el mismo susto que tenía en su época. Ahora, eso no es óbice o eso no es motivo para que por esa razón pensemos siquiera que se deba eliminar la extradición. La Corte Suprema de Justicia sigue siendo amiga de la extradición, repito, como un instrumento de cooperación internacional. Pero sí hay que tener en cuenta, hay que saber evaluar por qué en últimas ya no genera tanto temor como lo generaba en años pasados. Entonces, para la Corte Suprema de Justicia y en particular para la Sala de Declaración Penal, entrelazando ese tema, o mejor, generando ese tema, las preocupaciones que no sé si una de ellas pueda hacer esta reforma, sí sugeriría muy respetuosamente al gobierno, al Ejecutivo, como el director de las relaciones internacionales, que se preocupara de pronto por tener acercamientos con el fin de, por ejemplo, con los Estados Unidos, buscar un tratado, un convenio bilateral, que contemple varios aspectos que muchas veces ni siquiera la ley puede, porque la ley es neutra, pero que un tratado sí podría contemplar muchas facetas, muchos aspectos, muchas circunstancias muy puntuales, y no solamente con los Estados Unidos, sino con otros estados, que facilitaría y daría más viabilidad, mejor dinamismo al instrumento de la extradición. Es un punto que cree la Corte se hace necesario y que de tiempo atrás se ha venido mencionando, sobre todo con los Estados Unidos, porque por lo menos con los comentarios que se han hecho, si bien para Colombia a partir de la inexigibilidad del tratado por parte de la Corte Suprema de Justicia, por parte de la Corte Constitucional y desde mucho antes, ha perdido la vigencia para nosotros, para los Estados Unidos. Ellos dicen que todavía hay un tratado, lo que pasa es que es inaplicable unilateralmente. Y eso habría que buscar la forma de corregirlo, no haciendo un acercamiento a través de las cancillerías, es decir, un trabajo de orden diplomático. Ahora bien, la Corte sí es partidaria de la extradición, pero considera que es bueno, y este sería un escenario propicio, esta es una oportunidad propicia, para verificar de una vez por todas, de acuerdo al contenido de la reforma, si dejamos como está la extradición en su trámite, o sea, una extradición mixta, donde concurre una actividad administrativa a partir del Ejecutivo,
con una participación judicial, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, quien termina emitiendo un concepto favorable o desfavorable a la extradición, o si lo dejamos única y exclusivamente administrativo. La Corte es partidaria de esa posibilidad, porque desde la perspectiva de que si interviene en la Corte en la manera de garantizar la protección de derechos y garantías fundamentales, termina siendo un sofisma de distracción, porque es que esa misión constitucional también la tendría el Ejecutivo al momento de verificar administrativamente la posibilidad o no de extraditar a alguien de acuerdo a su solicitud. Incluso creemos que desde el punto de vista administrativo, es decir, dejándole exclusivamente esa responsabilidad al Ejecutivo en la medida que es él, el Ejecutivo, el que maneja las relaciones internacionales, y que entre otras cosas la extradición también es un asunto de orden diplomático y de intereses bilaterales propios de esa relación, para concluir si extradita o no extradita. En ese acto administrativo, en esa labor administrativa, pues el Ejecutivo tiene también la misma obligación y el mismo deber que tendría cualquier servidor público, y como lo tiene ahora la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que, pues, en ese trámite se deben velar por las garantías y los derechos fundamentales. Ahora bien, si no se llega a una conclusión distinta y se mantiene la participación de la Corte Suprema de Justicia, como lo viene haciendo muchos años para acá, al emitir por orden de la ley e incluso por lo dispuesto en convenios y tratados con otros países, intervención que implica en un trámite abreviado terminar emitiendo un concepto favorable o desfavorable. Lo que sí la Corte desde ya quiere manifestar es que no está de acuerdo, considera seriamente inconveniente, como lo permite el proyecto o como lo sugiere el proyecto a la reforma a la extradición, no la evaluación de los elementos de juicio o del material probatorio que se allegue con el fin, y así lo entendería la Corte, de verificar si es posible que el solicitado en extradición participó o no y cuál es el grado de su responsabilidad en la conducta punible por la cual es solicitado en extradición. Porque de ser así, tendría que la Corte adelantar un proceso penal, pequeño o no, pero proceso penal. Y lo que nos preocupa o le preocupa a la Corte es, por ejemplo, en los asuntos donde ya hay una sentencia condenatoria. Es decir, hasta dónde la Corte puede, bajo su juicio, a raíz de la valoración de las pruebas, decir que esa sentencia extranjera, condenatoria, que sirve de fundamento para la solicitud de la extradición, no, es válida o no, primero, y segundo, si acierta o no en su juicio de responsabilidad respecto del ciudadano colombiano solicitado en extradición. Es decir, la Corte se tendría que inmiscuir, ingresar en ese mundo del fuero, del juez extranjero, de su soberanía, como no nos gustaría a nosotros el día de mañana que un tribunal distinto al de Colombia y extranjero no cualifique, juzgue y determine si los fallos nuestros fueron atinados o no. En este momento, y hago un pequeño paréntesis, por ejemplo, estamos en espera de los resultados por vía diplomática, a ver qué dice el gobierno de los Estados Unidos respecto de la sentencia que profirió la Corte contra el exministro Arias, condenado por la Sala de Declaración Penal. Y se siente la Corte incómoda cuando funcionarios del Ejecutivo de los Estados Unidos, hasta ahora, nos solicitan una serie de respuestas a un cuestionario, entre otras cosas largo, cuestionando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, hasta dónde ellos lo pueden hacer, pero hasta dónde es debido en un trámite de esta naturaleza que cuestionen la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué pasaría si mañana les da por afirmar, y lo digo con mucho respeto, que la Corte Suprema de Justicia de Colombia se equivocó y que no debió condenar a ese ciudadano y que por lo tanto no lo extraditan? Es decir, hasta dónde esa valoración de pruebas generaría
roces, inconvenientes, incluso de orden diplomático entre dos estados. Por lo tanto, creemos que no es adecuado, no es conveniente valoración probatoria. Ahora, otro aspecto sobre ese tema es que si la Corte hace un prejuicio, digámoslo en esos términos, tendríamos que tener en cuenta las pruebas que el Tribunal extranjero nos manda, más las que nosotros decretaríamos, pero tendríamos que entonces abrir el marco para todas las partes intervinientes, guardando el principio de igualdad de armas, que participen ahí tanto la defensa, el Ministerio Público y la misma Fiscalía, para que se cuestione o no la participación y responsabilidad del solicitado en extradición. Es decir, se vuelve un proceso penal. Eso por un lado. Y por el otro, hasta dónde en un momento determinado, contando con ese prejuicio o esa afirmación o negación que haga la Corte, supongamos, afirmando que no hay elementos de juicio que convenzan a la Corte de que el ciudadano solicitado en extradición participó y es responsable de la conducta punible o conductas punibles por las cuales es solicitado, y que por lo tanto su concepto es negativo para la extradición, que obligaría al Ejecutivo. El día de mañana ese señor tiene que ser juzgado en Colombia, investigado, juzgado, y ya hay una antesala de no responsabilidad, es decir, no es conveniente, creemos que no es conveniente, y pediríamos a la Comisión del Congreso y a todo el Congreso que evalúen en sus justas proporciones esa situación, porque creemos que no es conveniente, en la medida en que la decisión de la Corte no termina siendo un concepto, sino una sentencia. Breve, pero igual sentencia, que implica valoración. Otro aspecto que no está de acuerdo la Corte es cuando excluye la extradición, o sea, tendría que la Corte y el Ejecutivo negar la extradición, concepto desfavorable de la Corte Suprema, y el Ejecutivo negar la extradición cuando los hechos sujetos del requerimiento hayan sido cometidos total o parcialmente en el territorio colombiano. Nos parece que esa afirmación termina siendo delicada. Nosotros sabemos cómo trabaja la delincuencia organizada, y terminaría esta norma siendo la excusa perfecta para desde Colombia organizar la comisión de los delitos, sabiendo que como iniciaron acá y que claro, culminan en el exterior, pero se inicia en Colombia y dice que hayan sido cometidos total o parcialmente en territorio colombiano, pues no podrían ser extraditados. Y eso le generaría una patente de corso, una protección a la delincuencia organizada para cometer su conducta en Colombia, punto. Y saben que llueva, truene o relampaguee, así sean sorprendidos, no podrán ser juzgados en el exterior, es decir, no podrán ser extraditados. Y eso les generaría pues la seguridad de poder delinquir con mucha tranquilidad, y aquí no volveríamos, como, y lo digo con mucho respeto, como una cueva de Rolando, donde la extradición los protege, es decir, un instrumento no de cooperación internacional y de lucha contra la delincuencia, y sobre todo contra la delincuencia organizada, termina protegiendo a la delincuencia organizada. También menciono muy someramente lo relativo a el indulto, o sea, a todos aquellos ciudadanos que sean amnistiados, indultados, o que estén sometidos a la justicia transicional. Creemos que requiere la norma un pequeño ajuste en el sentido de que no se deje de manera genérica, sino que se precise que sean por hechos que generaron la amnistía, el indulto o el trámite de la justicia transicional. Porque ¿qué pasa con un delito que no pertenezca, por ejemplo, al ámbito del delito político, un homicidio que no tenga nada que ver, por ejemplo, con la justicia transicional? Entonces, también los protegería si no se hace esa precisión. O sea, lo que habría que precisar en la norma, estamos de acuerdo con ella, pero que la no extradición sea por hechos que originaron la amnistía, el indulto o la aplicación de la justicia transicional o de la pena transicional, de la pena alternativa.
claro, esto hay muchos temas, varios temas por comentar, pero en principio cree la Corte que esos son. Otros, por ejemplo, como cree la Corte, o considera la Corte, con el debido respeto, que no hay necesidad de modificar la Ley 600 y la Ley la Ley 409, ¿no es cierto?, la 906, perdón, en la medida en que modificando las normas de la 906, automáticamente habría que decirse que es el mismo alcance de la Ley 600. Es más, podría decirse en el proyecto que las normas de la 906 se aplicarán, no importa la época de los hechos, porque la Ley 600 al fin y al cabo es lo mismo. Entonces es un problema de metodología, simplemente con la reforma de la Ley 906 y derogando las normas de la Ley 600 desde el punto de vista técnica legislativa y de armonía legislativa, resulta simplemente mejor y conveniente que se reforme solamente la Ley 906 de 2004. Retorno a la valoración de la prueba, que es lo que más nos preocupa en la Corte, y es que no debería la ley permitir esa valoración, que el concepto fuera objetivo como sucede hoy con los motivos que señala la ley, simplemente abriendo la posibilidad, como lo ha hecho la jurisprudencia, en que la valoración de la prueba haga relación o esté relacionada con el nomen sin idem y con la cosa juzgada, como lo viene haciendo. Si ya fue ciudadano juzgado en Colombia, no es ser extraditado por los mismos hechos, ¿no es cierto?, y el nomen sin idem. La controversia probatoria, de pronto, lo único que aceptaría la Corte, o pues considera la Corte que se puede aceptar, se puede abrir el marco probatorio, pero única y exclusivamente en relación con la identidad plena de solicitar una extradición, con el fin en busca de establecer que es él y no otro, que no hay problemas de homonimia, o que una persona, o el nombre o la identidad de una persona no haya sido utilizada para suplantarla y de esa manera evitar injusticias, como se ha visto en el pasado. Señor Presidente, en principio, muy generalmente y como una aproximación a este tema, pues eso sería lo que el suscrito como presidente de la Sala de Declaración Penal tendría por decir ahora, lo que no implica que más adelante, si seguimos siendo invitados por su señoría, y estaremos pendientes y participando de este tema importante y aportando por escrito pues el documento que sustente y argumente la posición de la Corte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Barceló. Yo creo que tenemos ahí algunos puntos de afinidad, de acuerdo a lo que nosotros también hemos venido valorando. Yo particularmente, porque en esto coincido con usted, he sido pues, no solo aquí en la comisión, sino en la plenaria, reiterativo en la necesidad de buscar una revisión a un acuerdo judicial con los Estados Unidos. Así se lo he expresado al embajador, al anterior embajador y al actual embajador, por supuesto, porque de acuerdo a lo que usted mismo ha expuesto, creo que la figura como tal ha ido perdiendo mucho peso, mucha fuerza, porque el esfuerzo nuestro en el pago de nuestros impuestos para reforzar las estructuras nuestras institucionales de la lucha contra el crimen, resulta que se da estas acciones de persecución del crimen organizado, y después de que los criminales organizan sus emporios de riqueza, corrompen, etcétera, entonces lo primero que hacen cuando ya están pues en esa situación es pedir que los extraditen a los Estados Unidos, la extradición express. Entonces yo creo que eso sí, como yo lo he expresado aquí en la plenaria, por supuesto,
y se lo he dicho al propio embajador de los Estados Unidos, eso sí es primero una apología al delito. Y le dice a la gente, vaya y enriquezcase y haga todas estas cosas, y después usted ya para los Estados Unidos queda pensionado, está 3 años en una cárcel y ya. Y nosotros ni siquiera tenemos esa información, porque ellos, para eso me expresó en su momento el embajador McKinley que las decisiones no correspondían directamente a la vía administrativa, sino que correspondía a la órbita judicial. Entonces, pues, en esas condiciones es tanto como si aquí, por ejemplo, entonces también la Corte dijera no consideramos en un concepto ya que se debe extraditar al señor fulano tal, y después nos vinieron a reclamar a la vía diplomática por qué la Corte, entonces nosotros tenemos que dar esa explicación. Yo le agradezco muchísimo, por supuesto, es un tema como usted lo ha notado, amén que hay algo otras apartes en otros artículos que igualmente pues requerirían, a mi manera de ver, sería de acuerdos diplomáticos más que una disposición legal que diga, bueno, cualquier ciudadano colombiano que ha sido condenado en el exterior, nosotros lo podemos pedir para que nos lo regresen. Eso mientras usted no tenga pues los acuerdos o los tratados entre los países, es imposible vía una ley, por supuesto, unilateral, que no lo podemos, pues, por supuesto, pero yo le agradezco mucho porque esto enriquece el debate y, por supuesto, esperamos el documento ya formal de la Sala Penal de la Corte, y nos agradaría muchísimo cuando se dé el debate, por supuesto, del proyecto, poder contar de nuevo con su presencia. Le concedo el uso de la palabra al doctor Germán Mateus, Procurador Judicial de la Procuraduría General de la Nación, y muchísimas gracias también por concurrir. Muchas gracias, buen día al honorable representante de Telesforo Pedraza Ortega, en calidad de coordinador de ponentes, al honorable magistrado José Luis Barceló, presidente de la Sala Penal de la Corte, a los demás presentes en esta audiencia. Agradezco la invitación que se le hizo por parte de esta comisión a la Procuraduría General de la Nación para efectuar algunos aportes frente al proyecto de ley 009-2015, por medio del cual se incorporan disposiciones que regirán frente al trámite de extradición de nacionales colombianos, proyecto que presentara el doctor Correa Vélez, Víctor Javier Correa Vélez. Señor representante Telesforo Pedraza, la Procuraduría, en el curso de esta audiencia, ha hecho entrega de un borrador que contiene algunas anotaciones frente a el proyecto que antes mencioné, que desde ahora debo advertir que presenta un cúmulo de inconsistencias, de contradicciones, de repeticiones. Resulta un proyecto altamente redundante que a futuro se vería inoperante de cara a la regulación que hasta el momento conserva frente a la Ley 906 de 2004 y la Ley 600 de 2000. Como bien lo manifestó el doctor Barceló, de antaño esta figura de la extradición comportaba no solo temor para las organizaciones delincuenciales, sino para aquellas personas que hacían parte de la misma, como quiera que el Estado, frente a su inoperancia, acudía a esta figura para que gobiernos que hacían parte de estos tratados juzgaran a los nacionales frente a los cuales se concedía o se otorgaba la extradición. Como mecanismo
de cooperación internacional que busca combatir el crimen y evitar la impunidad, esta extradición en todas las modalidades de ofrecerla, concederla o solicitarla para entregar a un sindicado a un condenado nacional o extranjero por la presunta comisión de un delito que se ha cometido no solo en el territorio colombiano, sino en el territorio del Estado que requirente. Debo hacer algunas precisiones que ya hizo el doctor Barceló, como quiera que no se trata de un proceso penal. Encontramos de entrada una situación que llama la atención, toda vez que se pretendería adelantar una especie de pequeño proceso para recabar pruebas, proceso que no vendría ni se vería bien, como lo afirmó el señor magistrado. Sí, importante verificar para no incurrir en errores judiciales en la verificación de la identidad de la persona requerida por el Estado requirente. Por ello, señor representante Telésforo Pedraza y demás presentes en esta audiencia, advierte la Procuraduría General de la Nación inconsistencias que en forma breve haré precisión algunas, como la señalada en el artículo 3 del proyecto, que modifica el artículo 489 de la Ley 906, elimina el parágrafo de la disposición vigente inherente a la aplicación de la extinción de dominio declarada en el exterior, con lo cual modifica una materia que no es propia del proyecto mismo, violando por unidad de materia la técnica legislativa en su aspecto de unidad de materia. Encontramos inconsistencias que desconocen principios como el principio de legalidad, el principio de soberanía, que como bien lo manifestó igualmente el doctor Barceló, no podría el Estado colombiano entrar a cuestionar decisiones ya adoptadas por organismos, por gobiernos extranjeros, cuando han proferido una sentencia que es la que conlleva a la solicitud de la extradición del nacional colombiano. Llama igualmente la atención de la Procuraduría que dentro del proyecto se pretenda inhibir la acción de extradición cuando el delito se ha cometido en el territorio colombiano o se ha iniciado en el territorio colombiano y cometido y culminado en el exterior. Ello no podría servir de excusa para que no se acceda a esta solicitud de extradición pasiva, como se contempla actualmente en la legislación colombiana. Como bien lo manifesté anteriormente, son innumerables las inconsistencias, las imprecisiones y las redundancias de este proyecto, que si fuera oportuno podríamos pensar que del articulado a que se contrae este proyecto, en los artículos 5º y 6º no solo se advierte que adolecen de técnica, desconocen convenciones como la de Palermo, se hacen enunciados abiertos, se consagran cláusulas amplias, en tanto que la legislación y la normatividad
demanda que los postulados o las normas sean ciertas, precisas y expresas. Igual sucede con los artículos 7º y 8º, que precisan reformas a la Ley 906 a la par que están modificando la Ley 600 de 2000. Lo mismo sucede con los artículos 9, 10, 11 y 12, con expresiones repetitivas, advirtiendo modificaciones que bien podrían haberse consagrado. Un segundito, doctor Mateos. Señor. Un segundito para primero dar la bienvenida al señor viceministro de Justicia y a los dos distinguidos colegas ponente, primero a Carlos Sebas Rodríguez, que llegó primero, y luego aquí al doctor Samuel Hoyos, que también es ponente de este proyecto. ¿Quién falta, señor secretario? Edgar David. Sí. Perdónenme que siempre me equivoco, pero queda constancia aquí de su presencia y muchas gracias de todas maneras por estar participando, que como saben todos, pues el tema es supremamente importante. Continúe, doctor Mateos, por favor. Gracias, honorable representante. Señalaba esta representación de la Procuraduría General de la Nación una serie de artículos que devienen repetitivos y que por técnica deberían consagrarse en un solo enunciado, señalando la modificación de la normatividad, esto es, de la Ley 906 de 2004 o de la Ley 600 de 2000. Sin embargo, estas precisiones conllevarían a que por parte de el ponente y de los demás representantes, al momento de efectuar los debates, sean tenidos en cuenta para la redacción de la ley, si es que de ello llegara a resultar. No obstante las advertencias y las precisiones que hizo el honorable magistrado José Luis Barceló, que no ve conveniente este tipo de reformas, igual precisión debe hacer esta representación de la Procuraduría para que mediante este proyecto se pretenda modificar el mecanismo de extradición en la forma que hasta la fecha se ha mantenido vigente. Por ello, señoría, nuevamente reitero, con unas breves consideraciones, la Procuraduría dio traslado de algunas consideraciones para que sean tenidas en cuenta en su oportunidad y en los debates posteriores hacer ya precisiones más a fondo sobre cada uno de los artículos que comportan este proyecto de ley. Muchas gracias, señor representante. Bueno, muchas gracias. Sí, les agradecemos. Creo que ustedes aquí han dejado un documento, ¿verdad? Sí, honorable representante. Muchas gracias. Y pues le concedo la palabra al doctor Javier Darío Pavón. Muchas gracias, honorable representante. Un saludo a todos los presentes en esta audiencia. Al igual que mis dos antecesores, me gustaría iniciar mi intervención haciendo una breve referencia a qué es la extradición para poder de allí extraer o más bien incluir esos insumos para cada una de las críticas o de los comentarios puntuales que se va a hacer al proyecto de ley. Lo primero que debo mencionar es que la extradición es un mecanismo de cooperación judicial que tiene como finalidad una cosa, y es
ceder la jurisdicción de un Estado que tiene la competencia en un momento dado para investigar, juzgar, capturar a un individuo, a un Estado que requiere de esa jurisdicción pero que no la tiene. Eso porque es relevante para el caso de nuestro proyecto de ley, porque a partir de una indebida interpretación de lo que ha sido la extradición se han generado problemas como los que intenta abordar el proyecto. Basta revisar la exposición de motivos del proyecto de ley para darse cuenta que una de las cuestiones que se pretende arreglar aquí es el error judicial y evitarlo. La pregunta no es tanto qué pasa si hay error judicial. El error judicial puede ocurrir tanto en el país extranjero como puede ocurrir aquí. De hecho, no es secreto para ninguno de los aquí presentes que la Fiscalía General de la Nación enfrenta cuantiosas demandas por errores cometidos por sus funcionarios, o mejor, presuntamente cometidos por sus funcionarios en algunas investigaciones. Lo mismo ocurre, digamos, con los casos de los despachos judiciales. Entonces no es que el Estado extranjero pueda cometer errores y Colombia no. La pregunta es ¿qué hacemos para solucionar eso? Retomando entonces lo que venía diciendo, la extradición siendo un mecanismo de cesión de jurisdicción no se perfecciona simplemente con montar a una persona en un avión y se acabó el problema. Resulta que el hecho de que Colombia prive de la libertad a una persona para posteriormente enfrentar un juicio en el extranjero o que cumple una sentencia proferida en el extranjero, parte siempre del principio de que quien privó inicialmente la libertad a la persona fue Colombia. Entonces, si Colombia priva a una persona de la libertad, o el Estado colombiano priva a una persona de la libertad y resulta que esa privación de la libertad por X o Y razón el día de mañana fue injustificada o indebida, errónea, pues el Estado colombiano debe responder por eso. Entonces, en cuanto a la motivación, el proyecto tiene sentido. ¿Qué pasa? La forma como se desarrolla eso, en mi sentir, desde el punto de vista académico, no es la adecuada. Desde ya anuncio que, además de las breves consideraciones que expondré aquí, también allegaré un documento donde de manera puntual expondré uno por uno las cuestiones ya desde el punto de vista técnico, dado pues que eso requiere, digamos, un poco más de argumentación, explicar cada uno de los conceptos técnicos. Como segundo apunte preliminar, es importante mencionar que la forma como la Ley 906 o nuestro actual Código de Procedimiento Penal regula la extradición es idéntica a pero literalmente idéntica a como lo regula la Ley 600, hasta el punto que en cuestiones como la extradición activa, que no se toca en este proyecto de ley, se sigue mencionando la resolución de acusación y la resolución que resuelve situación jurídica como causales para solicitar extradiciones, lo cual resulta problemático. Sin embargo, eso no se toca acá. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque, como lo mencionaban mis antecesores, pues bastaría simplemente modificar o la Ley 600 o la Ley 906 y establecer una cláusula de equivalencia, como se hizo, por ejemplo, en el caso de la modificación mediante la Ley 1453 al trámite de extradición simplificada. Así se hizo, se modificó la 906 y al final se mencionó, esto también aplica para las extradiciones de Ley 600. Por ende, voy a restringirme únicamente a los comentarios de la Ley 906 bajo el entendido que serían aplicables también para artículos de la Ley 600. No sin antes advertir que, tal y como está previsto en este momento del proyecto, hay ciertos artículos de un código que se modifican que no se modificarían en el otro y eso podría resultar problemático a la hora de aplicar lo aquí dispuesto. En primer lugar, haré referencia a lo que el doctor Barceló mencionó sobre la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia
realice una valoración material, como se denomina desde el punto de vista académico, del caso, es decir, entre a analizar las cuestiones de fondo que llevan a la solicitud de extradición. Eso resulta altamente problemático, y no solamente desde el punto de vista de la conveniencia de dicha medida, sino desde el punto de vista técnico internacional. ¿Por qué? Porque el mecanismo de la extradición parte de un presupuesto, honorables representantes y demás intervinientes, que es que los estados se encuentran en plano de igualdad. Se denomina así un mecanismo de cooperación horizontal, no hay uno que sea superior jerárquico de otro. Por ende, a ningún estado le estaría dada la facultad de revisar lo que las autoridades jurisdiccionales de otro estado ya han dado por sentado mediante una decisión judicial que se encuentra ejecutoriada. Asumir entonces que la Corte Suprema colombiana tiene facultades para verificar lo que un homólogo o un juzgado de otro estado ha proferido mediante una decisión judicial implicaría, en otras palabras, reconocer que nuestra Corte Suprema de Justicia tiene facultades para revisar lo que dicen autoridades de otro estado, y eso ya implica desconocer que los estados son soberanos, porque en la práctica, si nuestra Corte puede revisar, entonces la decisión del juzgado o del tribunal del estado extranjero pues no estaría revestida por la soberanía y por ende por el concepto de jurisdicción. Implicaría resquebrajar el concepto de jurisdicción de cada uno de los estados. Aparte de eso, más allá de la cuestión técnica, asumiendo que se pudiera realizar esto sin generar las problemáticas internacionales, la siguiente pregunta es: ¿qué tan conveniente es hacer eso? Importante resaltar que a la Corte Suprema de Justicia en Colombia no le llega un expediente que ella misma ha solicitado armar, sino le llegan una serie de documentos que el Estado extranjero le ha enviado para justificar una solicitud. Es posible que a los miembros de nuestra Corte les pareciera conveniente contar con otros elementos materiales probatorios u otras pruebas del exterior, pero pues realmente se atienen a la información tal cual les llega. ¿Tienen facultades probatorias? Por supuesto que sí, pero esas facultades probatorias son restringidas y no pueden, como lo mencionaba el doctor Barceló, rearmar un segundo proceso para verificar la validez del primer proceso. Aún así, supongamos que dicha disposición pasará. Si Colombia, en su ley interna, prevé la posibilidad de que sus cortes puedan verificar las decisiones de otro Estado, tendría que igualmente reconocer por el principio de reciprocidad que guía nuestras relaciones internacionales que una autoridad jurisdiccional de otro Estado pudiera hacer lo mismo con las decisiones de nuestros tribunales. Entonces, perfecto. En los casos en que las extradiciones son decididas por los jueces, podría, aceptarse dicha medida, pero es importante recordar que no todos los trámites de extradición en los otros estados se tramitan como en Colombia. En muchos casos se manejan únicamente por autoridades del orden administrativo o ejecutivo. ¿Qué hacemos entonces cuando es un gobierno el que cuestiona, controvierte o, peor aún, deja sin efecto la decisión de un juzgado, un tribunal o una corte colombiana? Eso resulta entonces sumamente problemático si lo miramos desde el punto de vista de reciprocidad. Generaría, en mi sentir, importantes conflictos de carácter internacional, y ya hemos visto, y lo estamos viendo en la actualidad, lo que un conflicto de esa naturaleza puede conllevar desde el punto de vista de los ciudadanos de cada uno de los estados. Como siguiente comentario, honorable representante y demás intervinientes, me gustaría hacer referencia a un artículo que particularmente me resulta problemático. Es el artículo 5º, que también está previsto de manera idéntica por el artículo 6º del proyecto,
que hace referencia a la extradición, digamos, tal cual está concebida. Primer comentario, digamos, y con esto adiciono algo que ya habían mencionado mis antecesores, es el artículo 508 de la Ley 600 y el artículo 490 de la Ley 906 son una réplica de otros dos artículos que están también previstos en el ordenamiento, artículo 35 de la Constitución y el 18 del Código Penal. Aquí este proyecto por el momento únicamente está modificando dos de ellos y está dejando vivo tal cual está el artículo 18 del Código Penal, que es el que establece desde el punto de vista sustancial que es la extradición. ¿Cuál sería el problema? Si salen dos artículos de una manera y queda otro de otra manera, problemas interpretativos. Y problemas interpretativos normalmente se ven traducidos en que se demora un poco nuestra Corte en poder decantar con sus decisiones qué es lo que se debe hacer, y eso en muchas ocasiones atenta contra los derechos de los ciudadanos. Pero más allá de eso, si se modifican los artículos que están previstos, incluso le agregamos el artículo 18 del Código Penal, nos deja exactamente igual como está el artículo constitucional. Entonces, independientemente de que logremos modificar dos, uno o tres de los artículos de orden legal, el artículo constitucional nos estaría diciendo otra cosa. Entonces, las modificaciones que aquí se pretenden implementar, si no se acompasan con lo que establece nuestra Carta Política, traería graves problemas interpretativos. En segundo lugar, respecto de este mismo artículo, hay un grave problema en lo que guarda relación con el literal A de ambos artículos. Se lo recuerdo para quienes no tienen el texto ahí, hace referencia a la posibilidad de que se niegue la extradición cuando el delito haya sido cometido total o parcialmente en territorio colombiano. Es importante resaltar que en estos momentos, tal y como está prevista la globalización, la legislación avanza, los tratados internacionales avanzan, pero también avanza la criminalidad. Y la criminalidad de hoy, del año 2015, es una criminalidad completamente distinta a la del año 1980, el anterior Código Penal, incluso es mucho más sofisticada que como estaba en el año 2000, fecha en que se aprobó nuestro actual Código Penal. Esos códigos parten de un presupuesto de un derecho penal moderno, en donde el Estado es el centro de atención y todo lo que ocurre en materia penal se da dentro de un Estado. Si algo nos ha venido demostrando los últimos años es que la criminalidad sofisticada parte del presupuesto de que las fronteras ya no existen para efectos de la comisión de delitos. Y eso nos lleva a un problema grande, que es la creciente cantidad de delitos de carácter transnacional, es decir, aquellos que involucran a más de un Estado, o más bien en que más de un Estado tiene interés. El caso emblemático es el narcotráfico, pero no es el único. Lavado de activos, por poner otro de los delitos que ocurre constantemente. En esos delitos, llevar un paquete de cocaína desde Colombia, transportarlo por España y finalmente llevarlo a China, quiere decir que ese delito se cometió en los tres estados. Se cometió en los tres estados, y lo que estaría llevándonos esta disposición es que por haberse cometido así sea parcialmente en Colombia, inmediatamente estamos restringiendo la posibilidad que cualquier otro estado pueda conocer de la acusación o el juzgamiento de esos delitos, por lo menos desde el punto de vista de la extradición. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Esta es más una pregunta de conveniencia. ¿Es conveniente hacerlo? Contrario, digamos, y en esto me baso un poco en la independencia que me da el carácter de analista académico de estas cuestiones, el sistema penal acusatorio actual en Colombia se encuentra claramente congestionado, en crisis. Y hay una regla básica, y queremos reducir la extradición a una regla básica, es o entrego en extradición o juzgo. Es si Colombia decide, desde el punto de vista político y jurídico,
no entregar en extradición a su ciudadano está implícitamente asumiendo la obligación de juzgar. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad institucional suficiente para garantizar que no habrá impunidad respecto de estos delitos? La pregunta queda abierta. Existen estudios que dicen que el sistema está colapsado. Hay otros que dicen que no está colapsado, que estamos en un periodo de implementación. La pregunta es, ¿corremos o no corremos el riesgo? Lo importante no es la decisión que se tome, sino que estemos plenamente informados de lo que implicaría decir que no se extradita. Más adelante, en ese mismo artículo, hay un tema también supremamente problemático, y es ¿qué pasa con las personas que son miembros de la insurgencia, o qué pasa con las personas que han sido beneficiarias de amnistías e indultos? Eso hay que contextualizarlo en nuestro caso actual. ¿Qué pasaría si el día de mañana logramos firmar la paz? ¿Hay extradición o no hay extradición? Desde el punto de vista de tal y como está redactado el proyecto, la respuesta es no puede haber extradición en esos casos. Entonces, la pregunta es conveniente que la ley de entrada cierre ese paso o no lo cierre? Pensaría que, por lo menos en estos momentos, no sería conveniente establecerlo así, salvo que el debate, digamos, genere un consenso en el cual se diga que así es. En cuanto a la facultad que tiene la Corte para efectos de valorar y de practicar pruebas, es importante resaltar que la gran mayoría de problemas que se ha generado desde el punto de vista de los trámites de extradición en Colombia realmente no obedecen a si la persona cometió o no cometió el delito en el exterior, como pareciera extraerse de la exposición de motivos. La gran mayoría de problemas se suele generarles con la plena identidad de las personas. Entonces, más allá de intentar brindarle a la Corte una serie de facultades que generarían problemáticas internacionales, quizás lo que sí podría aprovecharse la oportunidad es para poder decantar de manera mucho más clara qué es lo que debe requerir nuestra Corte Suprema para establecer cuándo una persona ha sido debidamente o no debidamente identificada. Y esta es una cuestión formal, eso no implica entrar en análisis de fondo, de culpabilidad, de autoría, y es algo que valdría la pena aprovechar y que lamentablemente pues no lo veo claro en el texto del proyecto. Otro comentario puntual, y en este caso sí estoy de acuerdo con lo que se pretende introducir con el texto del proyecto de ley, es con las facultades de captura que tiene el fiscal general de la Nación. Había un problema, y este se generó desde que se planteó el acto legislativo para modificar y preparar la introducción del sistema penal acusatorio en Colombia, y es, ¿puede o no puede la Fiscalía tomar decisiones que son propias de los jueces? En el sistema anterior la respuesta era sí, sí puede. Con la ley 906 lo que se quiso fue, digamos, frenar un poco esas facultades restrictivas de derecho de la Fiscalía, y eso se hizo empezando por el acto legislativo que modificó el artículo 250 de la Constitución. ¿Por qué traigo a colación eso? Porque el artículo 250 de la Constitución, tal cual está ahorita, prevé que cuando la Fiscalía ordene la captura de una persona debe inmediatamente ponerla a disposición a la persona un juez de control de garantías. Y el trámite de extradición, como les mencioné, venía copiado de la ley 600, luego no previó ni siquiera el hecho de que existiera un juez de control de garantías o juez de conocimiento, distinciones que son propias del sistema nuevo. Entonces, el debate se dio, de hecho ya existen decisiones que se han decantado sobre el particular, pero lo que es claro es que no resulta compatible que nuestra Constitución nos diga que deben los jueces ser los encargados de restringir los derechos de la persona, pero que el trámite de extradición nos diga todavía que es el fiscal general de la Nación el que tiene exclusivamente esa competencia. Hay unas 2 o 3 normas previstas en el proyecto donde de manera clara se prevé que el fiscal general de la Nación tendría
que poner a disposición de un juez de control de garantías a la persona capturada para efectos de extradición. En el artículo 14, mi siguiente comentario, se hace referencia a la resolución que niega o concede la extradición. Y aquí hay una cuestión también de índole técnico. Nos dice en el segundo inciso que ejecutoriará la resolución que concede la extradición en cualquier momento, hasta antes de la entrega efectiva al nacional colombiano, podrá ser presentado por escrito el recurso de súplica ante el presidente de la República. Entonces, ahí tenemos varios problemas. Si está ejecutoriada la decisión, ¿cuál recurso de súplica? Si es recurso, entonces pongámosle un término claro de ejecutoria en donde se puede establecer un recurso. Pero lo siguiente, y es un poco lo que más me llama la atención, es el nombre que se le da a ese recurso. Recurso de súplica desde el punto de vista técnico, procesal, a nivel civil, penal, laboral, administrativo y penal, tiene unas connotaciones muy precisas, y es que cuando la decisión la toma un órgano colegiado, es decir, integrado por varias personas, dentro de un órgano colegiado hay una persona, dentro de ese órgano que toma la decisión, se tiene la facultad de recurrir a los demás miembros del órgano para que revisen esa decisión. Esa es la súplica, inicialmente. Pero entonces aquí se está hablando de ese tipo de recursos respecto del presidente de la República para un acto que por su naturaleza es un acto de Estado. El presidente de la República allí actúa como jefe de Estado, no como suprema autoridad administrativa. Entonces luego la pregunta es, ¿ese es el recurso para verificar o controlar una decisión de un jefe de Estado? Y la respuesta, en mi criterio, es que no cabría. Finalizo para no alargar demasiado mi intervención, honorable representante, con lo previsto por el artículo 17, que es la repatriación a solicitud de parte. Este artículo, en mi sentir, cuando lo revisé la primera vez, es bien intencionado. Tiene una intención noble, como es, ¿qué pasa cuando tenemos nuestros ciudadanos abandonados o que están sufriendo de manera innecesaria o ilegal en el exterior? Pues la respuesta que nos trae el proyecto es, pues repatriémoslos. Pero resulta que repatriarlo es tan complicado como es extraditarlo, porque es que no solamente importa la postura o la decisión o la voluntad política, sino que también hay que ver qué es lo que dice la legislación del otro Estado, del Estado requirente, respecto de este caso. Y no es tan automático el tema de que el Ministerio de Justicia le conceden 30 días para que resuelva la repatriación. ¿Qué pasa si el Ministerio de Justicia dice que sí y el otro Estado dice que no? O lo contrario. Entonces, son problemas que no se pueden resolver únicamente desde la órbita de nuestro derecho interno, y mi llamada de atención no es tanto al contenido o las motivaciones del acto, sino a la forma como se pretende solucionar el problema, porque en mi sentir estaríamos generando una esperanza errónea en cuanto a la eficacia de este artículo. Creo que no podría ser eficaz en la manera como se encuentra redactado. Nuevamente, honorable representante, pues reitero, yo llegaré un escrito con unos comentarios mucho más puntuales y detenidos frente a cada uno de los artículos. Simplemente quería mencionar algunos comentarios genéricos, particularmente aquellos que buscaban presentar aspectos distintos de los ya tratados por mis antecesores, no sin antes mencionar que concuerdo con ellos en cuanto a las objeciones que ya han realizado a el texto del proyecto de ley tal cual está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le voy a conceder el uso de la palabra al señor viceministro de Justicia. Me imagino que viene en representación del señor ministro de Justicia, y posteriormente a mis dos colegas por si desean hacer alguna intervención. Señor viceministro. Honorable representante de Telesforo Federación, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a los demás miembros de esta honorable comisión. Empiezo por decir, obviamente, que este tipo de escenarios son válidos y necesarios para
estar de manera constante reflexionando sobre la estructura jurídica de nuestro Estado, sobre la pertinencia o no de modernizarla o introducir figuras que nos lleven a todos a un orden preferiblemente más moderno y que sea pragmático. Así que, como siempre, nos encontramos muy complacidos de ser parte de este espacio. Empezaría, honorable representante, por hacer una serie de reflexiones más de carácter general. Sé que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han sido, como corresponde por su especialidad y por sus funciones, muy precisos en aspectos técnicos y jurídicos, pero desde el punto de vista del Ministerio valdría la pena hacer énfasis en que en algunos aspectos, en términos de cómo ha funcionado y cómo está funcionando y cómo está el modelo jurídico que regula la extradición en nuestro país, y en ese sentido valdría la pena decir que es un modelo que se funda en el principio de reciprocidad, obviamente, que hace que tengamos que darle una mirada al contexto jurídico mundial, según el cual Colombia hace parte integral de ese contexto. Colombia hace parte integral de esa comunidad internacional. Si bien en algún momento de nuestra historia la extradición fue una figura aplicada para luchar contra estructuras criminales muy poderosas en nuestro país, apalancándose en la posibilidad de que esta figura disuadiera a esas estructuras criminales de la comisión de delitos en nuestro territorio, y si bien ese modelo en ese momento aplicó frente a unos contextos históricos de estructura y capacidad institucional distintas a los que hoy tiene Colombia, hoy en día Colombia se encuentra en una realidad totalmente diferente en ese contexto, en ese ordenamiento jurídico internacional y en el contexto, digamos, de la comunidad internacional, sobre todo de cara a lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen. Hoy Colombia tiene una institucionalidad robusta, hoy Colombia tiene una institucionalidad judicial capaz de adelantar los procesos que sean necesarios en nuestro territorio cuando eso lo amerite. Si Colombia acoge y promueve la figura de la extradición en este momento, claramente no tiene que ver con las consideraciones que hace décadas pudieron empezar. Hoy la figura de extradición es vista para el Estado colombiano y para Colombia como una herramienta que le va a permitir a Colombia, en ese contexto internacional, reclamar la cooperación de otros estados para poder hacerle frente a lo que mencionaban anteriormente, y es el delito transnacional. En ese contexto y en ese modelo de regulación de la extradición, como hoy está, los ciudadanos requeridos cuentan con suficientes prerrogativas, cuentan con suficientes espacios y escenarios para ejercer su defensa, para plantear una discusión sobre la pertinencia o no de la aplicación de la solicitud. Cuentan con la posibilidad de que instancias del más alto nivel del Estado colombiano, como lo son la Corte Suprema de Justicia, por lo judicial, y por lo administrativo, el Ministerio de Justicia y la Cancillería colombiana, en representación del Gobierno Nacional, intervengan en los contextos judiciales y administrativos pertinentes, garantizando en todo caso la posibilidad de que se lleve a cabo y se adelante un debido proceso. Es decir, si de cara a lo que implica una extradición, que es una solicitud de otro Estado para que un ciudadano sea conducido a juicio en otro territorio, el procedimiento colombiano garantiza el proceso para que ese ciudadano tenga la posibilidad de hacer valer sus derechos, y aún concedida la extradición, estos ciudadanos, en el contexto del juicio en el exterior, también cuentan con las prerrogativas necesarias. De lo contrario, el Estado colombiano no autorizaría las extradiciones. Y en esos contextos de juicio en el exterior no son extrañas las absoluciones. Es decir, no hay que partir de la base del hecho de que porque se le conceda la extradición al ciudadano colombiano, el juicio se esté adelantando acá porque allá del plano va a ser condenado. No es así. Allá también hay unas prerrogativas de defensa que, cuando se hacen valer y cuando los hechos y las normas lo permiten, terminan en absoluciones. Así que
esa estructura que comienza acá con la solicitud de la extradición y que termina ya con el juicio que se adelanta entre las autoridades, ha implicado todo un proceso de reflexión y de análisis del Estado colombiano en el momento en que recibe la solicitud, y allá termina no solamente con la aplicación de las normas que tienen que garantizar los derechos del ciudadano que ha sido extraditado y puesto en manos de ese Estado, en el marco de la confianza, en términos de que esperaríamos y esperamos que ellos hagan lo mismo cuando nosotros les requiramos y confíen en nuestro sistema y en nuestro modelo de justicia penal nacional, pueda tener entonces una resolución de su caso en la medida en que las normas y los hechos lo indiquen. Haría, digamos, una reflexión final de carácter general, un poco aterrizando en una mención que se hizo en relación con los cambios que se están dando en el contexto internacional en materia delincuencial. Colombia no puede dejar de ver que la realidad económica y política actual hace que nuestro país juegue en el contexto internacional en unos escenarios que antes no jugaba. Digamos, en este momento Colombia registra, así como se dan una serie de vínculos de carácter comercial con todos los países del mundo, así como se despierta un interés en materia comercial que hace que muchos inversionistas quieran venir a invertir acá o quieran llevar inversión colombiana a otras partes del mundo. Lo mismo está ocurriendo con el tema criminal. Hay estructuras criminales que ven en Colombia un escenario cada vez más atractivo por su ubicación geográfica, por ejemplo. Delitos como el tráfico de migrantes, delitos como el tráfico de personas, sin duda están poniendo a Colombia en un escenario que antes no reconocíamos. Estamos lidiando con mafias rusas, estamos lidiando con mafias africanas, estamos lidiando con mafias de chinas que están operando aquí en Colombia de tal manera que así, digamos, los contextos de realización o de materialización de los delitos se estén dando en sus países. Va a ser muy importante para Colombia contar con herramientas que nos abran las puertas para pedirle a esos estados cooperación, para en un momento determinado pedirle a esos estados que nos envíen sus ciudadanos para ser juzgados acá con todas las garantías del caso. Pero de otra forma Colombia no va a ser capaz de resolver muchos escenarios, de resolver muchos crímenes que están utilizando a nuestro país como plataforma, como tránsito, y que están generando unos contextos de exposición y riesgo que tenemos que evaluar. Las estructuras criminales extranjeras de distintos orientes son estructuras que se constituyen como amenaza para la seguridad de nuestro país, son estructuras económicamente fuertes, militarmente hablándolo así, son un riesgo, y no podemos abstraernos del contexto internacional que ya las reconoce, que ya las combate, que se funda en la cooperación judicial y en la extradición para darles, debilitar su capacidad de injerencia y de operación en sus propios territorios, diciendo que Colombia entonces se puede constituir en un momento determinado como una nación o un estado aislado que puede renunciar a muchos elementos que se han ganado a lo largo de la historia con la aplicación de la figura de la extradición, y de ahí en adelante darle la espalda a la realidad que ya está reconocida en el resto del mundo. Finalmente, hay una serie de observaciones, digamos, puntuales en relación con el proyecto que vale la pena destacar. Digamos, el Ministerio se suma a las consideraciones mayoritarias según las cuales muchos de los cambios y enunciaciones que introduce el proyecto de cara a la legislación vigente son innecesarias,
es decir, ya hay regulaciones suficientes, ya hay suficientes garantías, hay una serie de aspectos que superan lo jurídico y pasan por instancias de decisión política en el momento que se toma la decisión de la conveniencia o no de otorgar una extradición. Eso ya está también en manos del gobierno nacional regulado, así que cualquier clase de incorporación e innovación en este sentido, como bien lo advertían, lo que puede generar son unos contextos de confusión que para nada van a beneficiar a los ciudadanos que sean requeridos en extradición. Pero en materia, digamos, de derechos humanos, los ciudadanos colombianos que son solicitados en extradición y entregados en extradición cuentan con las garantías necesarias, cuentan con la posibilidad de entrar en contacto con las autoridades consulares colombianas encargadas de verificar, digamos, el cumplimiento de los acuerdos, el cumplimiento de los compromisos de los otros estados en el momento en que reciben a un ciudadano colombiano, y estas autoridades consulares tienen no solamente la función, tienen el deber de verificar entonces que los derechos humanos de los ciudadanos extraditados sean debidamente respetados. Hay unas menciones en relación con la prevalencia de los derechos a favor de los niños, niñas y adolescentes que están vinculadas a la unidad familiar. Y en este sentido vale la pena decir que esa unidad familiar no es un derecho absoluto, que pueda impedir en un momento determinado que se aplique la justicia, que se investigue y que se sancione a un ciudadano que haya cometido un delito que haya meritado en un momento determinado una extradición. Es ese acto en un momento determinado del ciudadano que haya cometido el delito y que se ha encontrado en un momento determinado culpable el que rompe en esa medida esa unidad familiar, pero no es la decisión del Estado que lo entrega en extradición la que está dando espacio para que esto ocurra. Así que este argumento debe entenderse no como un derecho absoluto, debe entenderse desde su justa medida en términos de quién en un momento determinado es el responsable del rompimiento de esa unidad familiar. Finalmente, valdría la pena simplemente hacer una mención en relación con la posibilidad de que haya una intervención del juez de control de garantías. En este sentido, se ha revisado por parte del Ministerio de Justicia la pertinencia o no de esta digamos, propuesta, y en ese sentido el Ministerio de Justicia trae a colación la decisión tomada por la Corte Constitucional en la sentencia C-243 del 2009, donde hace una diferenciación entre la solicitud, donde la captura que se hace en el marco de una solicitud de extradición, como hecha en el marco de un proceso administrativo, con todas las, digamos, connotaciones y calificaciones que ya se hicieron en virtud de la relación entre dos estados que están ejerciendo una cooperación, y lo diferencia obviamente de las comparecencias que se hacen en el marco de la legislación nacional cuando a una persona se le va a presentar en juicio. Considera la Corte Constitucional en esa sentencia que de abrir un espacio para la intervención del juez de garantías estaría de alguna manera validándose la posibilidad de que el Estado colombiano estuviera cuestionando las decisiones del Estado que está haciendo el requerimiento, aspecto que no se quisiera que ocurriera si la situación se presentara a la inversa. Así, entonces, honorable representante, yo creo que, digamos, la postura del Ministerio se centra en entender que no es, digamos, el contexto, ni el momento, ni el contenido del proyecto un escenario que valga la pena, digamos, llevar más allá de los efectos que está teniendo en este momento, que es abrir la discusión
y sobre todo pues ya reparamos bastante en el tema de la extradición, pero con mayor razón, digamos, el proyecto deja abierta una serie de puertas para tocar los temas de cooperación judicial y repatriación que realmente no eran los que anunciaba el título, y que pues igualmente consideramos que la legislación con la que cuenta el Estado colombiano en este momento regula de manera suficiente todos esos aspectos. Bueno, muchísimas gracias al señor viceministro de Justicia. Le voy a rogar el favor que por ahí veo una comunicación del Ministerio que nos será también muy útil para nosotros en la rendición de la ponencia. Me complace la bienvenida aquí a la colega, la doctora Angélica Lozano. No me importa pues, porque me imagino que tenía otros compromisos. Si alguno de los colegas, el doctor Rodríguez, el doctor Hoyos tiene la palabra. Gracias, presidente. Pues primero quiero agradecerle a quienes han asistido hoy a esta audiencia pública, al viceministro. Me parece que han dejado muy claros los argumentos de la inconveniencia jurídica y política de este proyecto. Pues como usted bien decía, señor viceministro, la extradición es un mecanismo de cooperación que tiene Colombia para combatir la criminalidad y crímenes transnacionales como lo es el lavado de activos, el narcotráfico, etcétera. Entonces pues yo me sumo a esas voces. Creo que nos han permitido darle solidez a la posición que inicialmente teníamos cuando se presentó este proyecto y nos nombraron ponentes algunos de nosotros. Yo creo que no podemos revivir la historia de los años 90 cuando el narcotráfico intentó influir en las decisiones del Congreso para evitar la extradición, pues viendo las consecuencias tan graves que esto tuvo para el país, para nuestra democracia. Hoy sería absurdo pretender acabar con una figura como es la extradición cuando estamos hablando que siguen vivos problemas como el narcotráfico, o evitarle la extradición a criminales de lesa humanidad o que han cometido crímenes contra ciudadanos de otros países o contra otros estados, pues no es conveniente, y mucho menos de cara a un proceso de paz que se adelanta en Cuba, donde hay criminales de lesa humanidad y narcotraficantes que deben estar sometidos a este mecanismo judicial. Entonces pues aprovecho para manifestar que nuestra ponencia de archivo a este proyecto adquiere mayor solidez con los argumentos que ustedes nos han dado hoy, así que muchísimas gracias. Doctor Rodríguez, tenemos la palabra. No, pues primero agradecer a usted, señor presidente, al Gobierno Nacional, a la Corte Suprema y a los diferentes académicos del derecho penal, simplemente para hacer varias reflexiones. Lo primero es que preocupa que el Congreso legisle para un proceso de paz específico y se quede sin herramientas. Yo creo que la extradición precisamente fue una herramienta muy valiosa que en su momento se utilizó con los grupos paramilitares, y lo que permitió fue extraditarlos. Hay que recordar que desde las mismas cárceles quisieron cooptar al gobierno nacional y presionar para poder seguir delinquiendo. Asesinaban desde las cárceles, daban órdenes, seguían con el narcotráfico, y lo que permitió este elemento fue utilizar una herramienta para que el Estado manifieste cuándo se debe llevar un proceso serio. De tal manera que bienvenido el concepto político de el gobierno nacional al decir no queremos quedarnos sin esta herramienta, y celebro eso. Lo segundo es, pues creo que ya cada uno de ustedes lo dijeron, en la parte antitécnica del mismo proyecto, y yo creo que,
como se ha venido manejando la extradición en un marco objetivo, debe continuarse manejando, y el Estado, aquí no ningún partido político en especial, sino el Estado, Congreso, Cortes, Gobierno Nacional, debe generar una sola visión, que no es otra que continuar trabajando conjuntamente con los otros países para que los crímenes transnacionales sean un elemento donde todos los estados serios se comprometan. Y aquí hago un llamado para que ustedes, a través del Ministerio de Justicia, continúen haciendo ese elemento disuasivo con los estados vecinos, a fin de que colaboren eficazmente para acabar con aquellas organizaciones criminales que están atacando a Colombia. Uno de los temas que yo veía hace poco es el tema, doctor Barceló, que es mínimo pero le llega al ciudadano de a pie, que es el hurto de celulares. Aquí tenemos que mirar la cooperación internacional, los mecanismos a fin de poder combatir esto transnacionalmente y no solamente acá, porque acá nos estamos quedando sin herramientas. Y por último, ya manifestar que estas políticas deben ser políticas de Estado y no deben ser políticas que simplemente quieren un titular de prensa para unos procesos o para el proceso de paz que se está haciendo con La Habana. Y aquí hay un tema más sólido, y es que el Estado tiene que determinar cuándo y cuándo no existe extradición, y eso ha venido funcionando bien. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, entonces quiero agradecerle de nuevo al señor presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, primero su cumplimiento y luego su contribución, al señor delegado de la Procuraduría, al doctor Pavón, muchas gracias, al señor viceministro de Justicia y a los colegas que han concurrido en la mañana de hoy, y agotado el temario, entonces se levanta la audiencia. Muchas gracias. Sí, señor presidente, se ha levantado la audiencia siendo las 12 del día. Quiero manifestar que la misma será publicada en la Gaceta del Congreso y todos los comentarios serán llegar a los ponentes de este proyecto de ley.